Saludos, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, nuestros espectadores han notado especialmente un momento de nuestra transmisión anterior en el que usted habló del tsunami del amor, de ese sentimiento de alegría que lo abarca todo, que envuelve a una persona en respuesta cuando dirige constantemente su amor, sus sentimientos sinceros hacia el mundo espiritual, hacia Dios. Y por supuesto, es una gran felicidad saber que muchos de nuestros espectadores han tenido repetidamente esta experiencia y han recibido esta respuesta de Dios y del mundo espiritual. ¿Sabe? Esto me recuerda mucho las palabras de la Biblia, donde el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por supuesto, cuando una persona recibe tal experiencia de comunicación asombrosa con el mundo espiritual y con Dios, esto cambia drásticamente la vida de la persona. En primer lugar, ciertamente a cada uno le encantaría permanecer constantemente en esta comunicación. Y en segundo lugar, se genera en su interior un sincero deseo de que el mayor número posible de personas reciba esta respuesta de Dios y del mundo espiritual. Igor Mikhailovich, muy a menudo nos escriben, hacen preguntas los clérigos de diferentes religiones, esas personas maravillosas entre ellos que aman sinceramente y respetan a los mensajeros de Dios y que aspiran a Dios y al mundo espiritual con toda su alma. Sucede que han dedicado la mayor parte de su vida al servicio dentro de las organizaciones religiosas, pero se han encontrado con la verdad, con el conocimiento verdadero, y ahora, en su interior, se enfrentan a una pregunta muy aguda: ¿qué deben hacer a continuación? Porque pueden ver claramente que en las religiones hay semillas verdaderas y también hay cizaña. Así que, por supuesto, esta pregunta es aguda porque ¿cómo puede una persona salvarse, especialmente un sacerdote? Al fin y al cabo, además de la responsabilidad por sí mismo, también tiene una enorme responsabilidad por las personas que dirige, la responsabilidad por su rebaño. Lo diré así. Se puede amar al Señor siempre y en todas partes. Sea cual sea el trabajo de la gente, si están con Dios, lo harán con dignidad. Eso es lo primero. Lo segundo, de igual importancia, es que todo depende de la elección de la propia persona. Si realmente se esfuerza por Dios y si quiere ayudar a la gente, encontrará la manera de ayudar. Sin embargo, otra cosa es que, estando en una determinada organización, o como se dice, no pretendas en casa ajena imponer tus costumbres. Quieran o no, actuarán de acuerdo con sus normas escritas, independientemente de su organización religiosa. Todo es diferente en todas partes. Sin embargo, esto fue inventado por la gente. Sí, todo esto es cizaña, sí, teatralidad, pero se ha ido formando a lo largo de años, y a veces de milenios. Entonces, ¿cómo puedes ir de repente contra todo eso? ¿Verdad? Esto no está permitido. No se te entenderá. Pondría el siguiente ejemplo. Imagina que hay una famosa empresa de material de oficina y que tiene una red de tiendas. Entonces una persona llega a trabajar allí, digamos, y mira, sí, la gente viene, los productos son buenos, todo es maravilloso. Pero algo no está bien. La gente viene, mientras compran ese material de oficina y todo eso, pero no hay, perdón, ni empanadas ni agua allí. Así que para mejorar la vida de la gente, facilitarla, la persona empieza a hornear empanadas y comienza a venderlas. Instala una máquina de café al mismo tiempo que vende café, y la gente se siente bien. Comen deliciosas empanadas caseras con buen café y compran material de oficina. ¿No es eso bueno? Nada malo, Así es. ¿verdad? Sin embargo, si esta acción no se acuerda con la dirección, ¿qué ocurrirá? Se avecinan problemas, por supuesto. Absolutamente cierto. Del mismo modo, nuestros estimados clérigos de diferentes religiones, y de hecho de diferentes denominaciones y demás, se enfrentan a este problema. Es una cuestión frecuente que se plantea en nuestra sociedad, digamos, casi siempre, ¿verdad? Para ser sincero, no hay una respuesta directa a ello, pero solo puedo expresar mi propia opinión. Hace mucho tiempo que nos planteamos estas cuestiones. Tengo buenos amigos, monjes del Monte Athos, y hace mucho tiempo tuvimos largas conversaciones con ellos sobre esos temas.
Venían a menudo a mí y nos planteamos una pregunta similar. Por supuesto, ¿qué deben hacer? Мгм. Aman a Dios, sienten la verdad, pero cada monasterio tiene sus propios estatutos. Yo siempre les decía una cosa, sigan esos estatutos, pero nadie les prohíbe amar a Dios. Además, todas las religiones están construidas en realidad sobre las semillas de la verdad, y estas semillas son el amor de Dios y los valores humanos universales, por así decirlo. No hay nada malo en ello. Мгм. En cuanto al ritualismo y la teatralidad, bueno, lo diré así. Si ese teatro no está dirigido a la magia y la tontería, ¿acaso es pecaminoso? No. ¿Acaso es pecaminoso salpicar con agua a la gente? Por Мгм. supuesto que no. Salpícala como quieras. Esa no es la cuestión. La cuestión es que, conociendo la verdad y estando en una especie de primera línea en la lucha contra Satanás, Мгм. como se supone que es en las religiones, una persona no puede hablar de la verdad y no puede realmente reunir este ejército de Dios y dirigirlo contra Satanás. ¿Por qué? Porque esto iría realmente en contra. Iría en contra de su organización y tendría inmediatamente dificultades. Sí, mucha gente dirá que, como ese es el caso, debería renunciar. Amigos míos, imaginen que han trabajado toda su vida en un determinado trabajo y luego se dan cuenta de que no todo lo que han hecho ha sido bueno, que este trabajo no es del todo bueno y que pueden mejorarlo. Entonces, si intentas mejorarlo, te enfrentarás a una situación en la que simplemente te echarán. ¿Qué harás cuando lleves décadas dominando una sola, digamos, experiencia y la hayas perfeccionado, pero no tienes ninguna otra experiencia? Entonces, en tu vejez o ancianidad, ¿vas a adquirir otra profesión? Porque todos nosotros somos personas. Ahora no tenemos una sociedad creativa, tenemos el formato consumista. Y ya saben, tenemos una cuestión aguda. Por un lado, no ser sincero siendo un clérigo, no decir la verdad o realizar, bueno, rituales mágicos, no hay otra forma de llamarlos. Es un pecado. Por otro lado, también se le puede entender. ¿Cómo puede renunciar? Después de todo, Мгм. en esos mismos sermones, en esas mismas conversaciones con la gente, puede transmitir muchísima verdad a la gente y de hecho incluso indicarle el camino de la verdad, a pesar de los rituales y de todas las normas prescritas. Hace poco también hemos hablado con los clérigos de un rito o ceremonia bien establecido, ni siquiera sé cómo llamarlo correctamente, que es la consagración de edificios y coches. De hecho, esta práctica existe desde hace mucho tiempo, pero para ser sinceros, roza la magia. Jesucristo no hizo eso. Mientras tanto, los cristianos deberían seguir sus pasos. Deberían seguirle y hacer lo que Jesucristo dijo, y no lo que la gente inventó e introdujo más tarde, explicando que así es como Él quería que fuera. Si Él realmente quisiera que fuera así, lo habría hecho así, y lo habría enseñado, ¿verdad? Bueno, eso es un tema aparte. Aunque, de nuevo, él estuvo entre la gente durante mucho tiempo, habló de muchas cosas, y mostró y explicó muchas cosas, pero lo que se incluyó, digamos, en la enseñanza religiosa, son historias muy pequeñas sobre su vida y sus actos. El resto se ha eliminado, porque es imposible construir una organización que dé poder y fondos sobre lo que él hizo y sobre lo que habló, porque lo primero que dijo fue que no hay nadie superior, que todos somos iguales y que todos debemos amarnos unos a otros. Esto es incluso lo que queda ahora, pero él también enseñó de qué manera hacerlo. De hecho, si lo interpretamos al día de hoy, él habló de la sociedad creativa. Мгм. Dijo que debíamos construir un mundo diferente, un mundo perfecto, en el que dominaran la honestidad, la decencia y sobre todo el amor a Dios, el amor a los demás. Al fin y al cabo, el amor a Dios empieza por el amor a los demás. ¿No es así? Eso es exactamente con lo que debería empezar todo.
Precisamente mencionó que la magia es mala y no está permitida, y que no se debe pedir a Dios nada más que la salvación y la ayuda en el camino de la salvación. Pero la gente lo distorsionó todo y lo convirtió en magia. Está claro que una organización es una organización. Cualquier organización tiene como objetivo obtener beneficios y reforzar su posición en la sociedad. Esto es normal, es natural. Vivimos en el formato consumista. En el formato creativo, créanme, todo cambiará, todo cambiará. Volveremos a esto un poco más tarde. Así pues, el rito de la consagración de un coche o de un local no es más que un ritual mágico para exorcizar a un demonio. Cuando un clérigo lo realiza y además, en nombre de Jesucristo o de Dios, elimina esta suciedad, se ve muy gracioso. Y los propios clérigos entienden que no cambia nada. ¿Cómo es posible exorcizar a un demonio de cualquier parte si vive en un ser humano? Es nuestra parte integral. Hay tanto un ángel como un demonio en nosotros, pero nosotros solo elegimos en quién queremos convertirnos, de qué lado queremos estar. Ni siquiera tenemos que ir a ningún sitio. ¿Es posible exorcizar a un demonio de un ser humano? Bueno, en teoría sí, y en la práctica también, pero un ser humano no existirá entonces. Esa es la cuestión, en este mundo quiero decir. En cambio, si una persona no ha ganado la salvación espiritual, bueno, al convertirse en una subpersonalidad, se convierte exactamente en ese demonio, porque todo lo que es humano, todo lo que es de un ángel en una persona, desaparecerá. La única manera de que una persona se deshaga de un demonio es convirtiéndose en un ángel. Es entonces cuando uno se libra realmente de él. Y mucha gente, no solo los clérigos, sino también los laicos, como se dice, sienten y comprenden eso, especialmente cuando los clérigos o los monjes se enfrentan al verdadero conocimiento en la práctica. Y cuando este amor de Dios se despierta en ellos, es duro, es muy duro. Por supuesto, su conciencia moral se revela. Realmente quieren salir y decir la verdad en voz alta en Sí, el sermón, porque tienen esa especie de intolerancia interior a la mentira. por Así que la supuesto, pregunta después de es, todo, ¿cambiará algo este único sermón? ¿Fortalecerá la personalidad en aquellas personas que lo escuchen en no. ese momento? ¿Es suficiente un solo sermón tan poderoso para cambiar la situación? Ahora has planteado una buena pregunta. Amigos míos, díganme, nos comunicamos con ustedes bastante a menudo y durante mucho tiempo. ¿Es suficiente una de nuestras conversaciones para que te conviertas en un ángel? Es una pregunta sencilla. Por un lado, es suficiente. Es suficiente decir ama a Dios y sé un ser humano. Es más que suficiente. Pero el problema, en realidad, es que en cada ser humano vive un demonio. Y, por desgracia, en casi todos predomina. Y el demonio dice que él es el ser humano, mientras que el ser humano como personalidad a veces ni siquiera se desarrolla. Y ese es el problema. Por tanto, es posible despertar una personalidad dormida, pero fortalecerla con una sola lección, por así decirlo, es poco probable. ¿Por qué dijo Tatiana que saliera y con un solo sermón? Sencillamente porque sus jefes no le permitirán predicar un segundo. Un solo sermón sería suficiente. Ciertamente, tenemos casos en los que las personas han predicado la verdad en sus parroquias durante años, pero aún así acabaron siendo expulsados, a pesar de que les advertimos, pues la gente no podía pasar por encima de sí misma. Como es la verdad, entonces es la verdad. Al menos en los casos que conocemos, todo acabó con la expulsión de los clérigos. Se les acusó de sectarismo, estupidez, herejía y todo lo demás, a pesar de que la gente decía la verdad y hablaba del amor de Dios. Bueno, así es el mundo. Es el mundo del consumismo y no puedes huir de ello. Por lo tanto, yo lo plantearía de otra manera. Amigos, echemos un vistazo sincero. Díganme,
¿Qué es mejor? ¿Una situación en la que un sacerdote sale y de forma tan revolucionaria empieza a decir la verdad, empieza a hablar de la verdad en su organización, y eso es todo, y con un sermón básicamente no cambia nada? Sin embargo, con la conciencia tranquila, se va a casa, busca un trabajo y empieza a vivir de una manera completamente diferente, como dirían algunos, como un hombre honesto. ¿No es así? Renuncia de su responsabilidad. Pero, ¿su lección o su sermón ayudaron realmente a la gente? Es una pregunta sencilla. Un poco, sí, puede dar un impulso a alguien. Incluso puede que alguien llegue a comprender. Es posible. Sin embargo, ya no será un clérigo. Ya no podrá comunicarse con la gente. Al menos no en ese estatus. Mientras que si miramos desde otra perspectiva, muchos de nuestros amigos, los clérigos de muchas religiones, aman mucho al Señor, van hacia Él por el camino recto y se aferran a Él. Al mismo tiempo, sí, cumplen ciertos ritos, como tienen que hacerlo en el trabajo, pero cuando hablan con la gente, lo hacen con el corazón abierto y dicen la verdad. Al fin y al cabo, en todas las religiones hay semillas verdaderas, y precisamente de ellas hablan. Cuando hablan de la cizaña, llaman a las cosas por su nombre. Cuando hay que realizar algunos ritos, explican a la gente que esos son ritos y tradiciones, no es el servicio a Dios. El servicio a Dios significa el servicio a la gente, el servicio al mundo espiritual y sus intereses en este mundo. Y lo más importante es el amor verdadero, honesto y de todo corazón a Dios. Ese es el camino recto. De esto es de lo que hablan. Y no se olvidan de decir, especialmente en el cristianismo, que en realidad el templo de Dios, como dijo Jesucristo, es precisamente un ser humano. No son paredes de piedra o de madera, ni cúpulas o iconostasios. Es un ser humano. Ese es el verdadero templo en el que puede nacer un ángel, que se convierte en una parte del mundo espiritual, una parte del propio Señor Dios, una parte verdadera e independiente. Bueno, aquí surge una pregunta. Una parte independiente de Dios, es decir, casi al nivel con Dios. En muchas personas esto puede evocar una cierta disonancia, saber. ¿No es eso egoísmo? ¿No se exalta a sí mismo el ser humano como si estuviera al nivel con Dios? Pero amigos, veamos esto desde una perspectiva diferente. El mundo espiritual es una unidad completa, pero está formado por un número incontable de ángeles que componen este mundo de Dios. Muchas veces más pequeño, digámoslo así. Incluso da miedo comparar cuánto más pequeño. Pero sin embargo, un cuerpo humano está formado por miles de millones de células diversas. Cada célula es independiente. Dígame, ¿es igual a otras células de nuestro cuerpo o no? ¿Es tan significativa o menos? Es significativa e igual, y forma parte de nuestro cuerpo, es decir, es nosotros. ¿No es así? Cada célula. Cada una realiza su función. Absolutamente cierto. Y cada célula de nuestro cuerpo, o digámoslo así, acerquémonos, cada molécula de nuestro cuerpo, no hablemos de partículas, sino tomemos una molécula, detengámonos en una unidad más grande. Bien, ella realiza una determinada función y forma parte de algo más grande, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, es nosotros. Lo mismo ocurre con cada ángel. Y aquí no hay contradicción en nada. ¿Ven lo sencillo que es todo cuando miras la verdad con el alma abierta y con los ojos bien abiertos? Todo se vuelve visible, claro y sencillo. ¿No es así? Así es. Lo mismo ocurre con el servicio divino. Cuando en cualquier religión una persona está realmente en el camino hacia Dios, entonces con su amor, con su propio ejemplo, muestra a la gente el verdadero camino.
Incluso utilizando esas pequeñas herramientas de la verdad que tiene, es capaz de llevar a la gente al paraíso. Pero si deja de lado esas herramientas, digamos que es un revolucionario. Quiere cambiarlo todo, ya saben, como... Sí, algo pequeño es capaz de sacudir incluso algo grande, incluso un pequeño microbio, un virus, por ejemplo. Es muy pequeño, pero es capaz de matar incluso a un elefante, pero es capaz de destruir. La diferencia entre construir y destruir es enorme. Por tanto, no debemos destruir lo que no hemos construido nosotros. Y no debemos crear, lo diré así, condiciones peores si podemos crear otras mejores. Mientras tanto, estoy más de seguro de que es posible utilizar cualquier momento en cualquier religión para servir verdaderamente a nuestro Señor Dios y ser fiel a Él y a nuestros profetas. Es posible servir a la gente de tal manera que nuestros profetas se sientan orgullosos de nosotros, sin violar ninguno de los pactos de nuestros profetas en eso. ¿No es esto cierto? Lo es, amigos. Todo es muy, muy sencillo y todo depende de nosotros. Hay un viejo refrán que dice que no es el título el que honra al hombre, sino el hombre el que honra al título. Sí, hay necedad, pero la necedad está en todas partes donde hay personas. No es porque el diablo la haya traído, sino porque nosotros dejamos que esté ahí. Bueno, aquí deberíamos elegir, o bien ayudar a la gente quedándose, La eficiencia de tu camino por espiritual. supuesto, totalmente cierto. Y acabas de mencionar la eficiencia de tu camino espiritual para el mundo del Señor y para sus intereses. Sin embargo, ¿cuál es el interés del mundo espiritual aquí? Amigos míos, ¿qué piensan? Pues que sea una pregunta, porque a menudo decimos intereses del mundo espiritual, pero ¿cuál es su interés aquí? Respondan si no les importa. Sabe, Igor Mikhailovich ha dicho con razón que es necesario no destruir, sino construir. Por Y supuesto, para todo verdadero cristiano, exactamente Cristo es una especie de maestro y amigo. Por eso, si miras la vida de Jesucristo, te das cuenta de que, en realidad, los apóstoles guardaban ese mismo sábado. Y Jesús habló una vez de la ley de Moisés. Dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y ya absolutamente sabe, cierto. estos son también los principios de la sociedad creativa, sobre lo que en No realidad tiene que destruir. ser un camino de la evolución, que no debemos destruir, sino precisamente Por crear, y lo mucho supuesto. que todo realmente depende de cada persona, es decir, Y él fue un ejemplo para todos los cristianos porque fue un verdadero constructor de puentes, de corazón a corazón. Y fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Exactamente Jesucristo dijo, amémonos unos a otros. usted ha dicho que cada persona es el templo de Dios, Cierto. y se cree que uno de los mayores pecados es destruir ese templo. Usted dice a menudo, ámense los unos a los otros. Sí, Y ya sabe, uno se da cuenta de lo importante que es no destruir el propio templo interior, así como no destruir el templo interior de otra persona, para que lo diré podamos así. apoyarnos mutuamente. Quien preserva el templo del Señor en sí mismo, lo preserva también en los demás. No tendrás el corazón para destruir el templo del Señor si lo tienes en ti mismo. ¿Cómo lo harías? De ninguna manera. Respetarás y amarás a cada persona porque tiene en ella lo que también está en ti, esa parte que es enviada por Dios mismo. Es lo que llamamos el alma. Es lo que es capaz de convertir a cualquier persona mortal, inevitablemente muerta, en eternamente viva, de elevarla como una persona digna y de hacerla igual entre los más dignos. ¿No es cierto? Sin embargo, ¿cuál es la causa? ¿Satanás? No, amigos, no es Satanás. La causa es nuestra debilidad como personalidad. Y lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de quién eres, amigo mío. Todo comienza a partir de eso.
Y entonces no importa, cuando sabes quién eres, comprendes para qué estás aquí y qué oportunidad te ha dado realmente el Señor, y que puedes realmente hacerlo realidad. Entonces, no importa cuál sea tu profesión o lo que hagas, lo harás con amor a Dios y en servicio al mundo espiritual, ¿verdad? Esto es muy importante, el servicio al mundo espiritual, Sí, porque de hecho, sabe, la conversación de hoy plantea una pregunta a una persona. ¿Quieres la salvación personal, salvarte tú mismo, o quieres servir a Dios para que haya eficiencia de tus acciones, para que miles de personas a tu alrededor se salven? no hay salvación personal sin servir al mundo espiritual. No existe tal cosa, amigos. Incluso si, digamos, aislamos a una persona y está sola y no ve a nadie, pero tiene el conocimiento, tiene comida, agua y el conocimiento, y emprende el camino espiritual, beneficiará al mundo espiritual. Porque cuanto más se aleja una persona de este mundo y más se acerca a la puerta del paraíso, más amplio y claro se vuelve el mundo para ella, y más claramente percibe incluso lo que el ojo terrenal no percibe. El servicio al mundo espiritual consiste exactamente en la lucha contra Satanás. Cuando lo hayas vencido en ti mismo, tendrás la oportunidad de vencerlo también en los demás y de hacer de este mundo un lugar mucho más hermoso, más limpio y mejor. Así que es posible aislar a una persona de la gente, pero es imposible aislar a una persona del Señor Dios y de Satanás. Y eso también hay que recordarlo, ¿verdad? Por lo tanto, amigos, todo está en nuestras manos. Y no importa dónde sirvamos al Señor, lo importante es que le sirvamos a Él. Así que simplemente amémonos unos a otros, como dijo Jesucristo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.